¿Alguna vez has sentido que tus oraciones fracasan, como si estuvieras hablando al aire en lugar de conectarte con lo divino? Todos tenemos momentos en los que nos preguntamos, ¿hay más detrás de esto? Es fácil perderse en la rutina de la oración sin siquiera aprovechar realmente el poder y la profundidad que la oración puede ofrecer. Si alguna vez has anhelado una relación más íntima y transformadora con Dios, no estás solo. Hay una verdad oculta detrás de la oración, una capa más profunda que muchos pasan por alto. Es la diferencia entre decir palabras y tener verdadera comunión con Dios. ¿Y qué pasaría si te dijera que la clave para desbloquear una vida de oración más profunda estuvo frente a ti todo el tiempo, escondida en las palabras de los antiguos, en las enseñanzas de hace mucho tiempo? En este video, exploraremos cómo puedes desbloquear tu propia vida de oración más profunda y poderosa, una que va más allá de la superficie y conduce a una profunda transformación espiritual. El viaje no es tan difícil como parece, pero requiere un cambio en cómo abordamos la oración, cómo nos acercamos a Dios. Hay momentos en la vida en los que sentimos la necesidad de hablar, de ser escuchados, de expresar nuestros pensamientos y deseos más profundos. Sin embargo, en medio de nuestras palabras, hay un poder extraño y silencioso que a menudo pasa desapercibido. Es el silencio. Los espacios tranquilos entre nuestros pensamientos y palabras. Nos apresuramos a llenar cada vacío con nuestras voces, pero es en esos mismos vacíos donde se puede encontrar una comprensión más profunda. Tómate un momento para pensar en los antiguos profetas. Eran hombres que conocían el peso de las palabras pero comprendían la profundidad del silencio. No buscaron a Dios en medio del ruido de las ciudades o del ajetreo de los mercados concurridos. En lugar de ello, se aventuraron en la soledad de la naturaleza, donde las distracciones del mundo pasaron a un segundo plano. Fue aquí, en la tranquilidad, donde encontraron a Dios de maneras que difícilmente podemos imaginar hoy. En la quietud de la naturaleza, lejos del caos, pudieron escuchar la voz de la divinidad hablar en formas que eran imposibles de escuchar en el ajetreo de la vida diaria. Consideremos a Elías, el gran profeta, quien en un momento de profunda desesperación buscó a Dios no en el trueno, el terremoto o el fuego, sino en el susurro de una voz suave y apacible. 1 Reyes 19, 11-13. Imagínese lo que debió haber sido para él esperar, escuchar. Dios no vino con grandes gestos sino con un simple susurro. Se dice que la voz de Dios a menudo no se encuentra en los momentos grandiosos sino en los más tranquilos. Muy a menudo pasamos por alto el poder del silencio en la oración porque esperamos que Dios hable con rugidos atronadores o señales que son imposibles de ignorar. Pero ¿qué pasa si la verdad es mucho más silenciosa, mucho más sutil y mucho más profunda de lo que podemos comprender? Vivimos en un mundo que habla constantemente. Siempre pasa algo, un mensaje, una distracción, un ruido. Nuestras mentes se aceleran con pensamientos y nuestras vidas se llenan de obligaciones. Sin embargo, en medio de todo este ajetreo, muchos han olvidado el acto de sentarse en silencio ante Dios. El poder del silencio no es simplemente la ausencia de sonido sino el espacio intencional donde invitamos a la presencia de Dios a encontrarnos. Se trata del espacio que hacemos para Él, el espacio sagrado donde podemos dejar nuestras preocupaciones y escuchar. Una vida de oración más profunda nace cuando comenzamos a abrazar este silencio. Antes de apresurarnos a orar con nuestras largas listas de peticiones y deseos, primero debemos hacer una pausa. En el silencio, calmamos nuestros corazones y nos abrimos a Dios de una manera que las palabras por sí solas no pueden hacer. Hacemos espacio para que su voz hable, tal vez no con un trueno, sino con un suave susurro que puede cambiarlo todo.
Este silencio nos permite escuchar lo que de otro modo nos perderíamos, sentir su presencia más profundamente de lo que podríamos hacerlo en el ajetreo de nuestra vida diaria. En el silencio, podemos escuchar los movimientos del Espíritu de Dios, hablando no solo a través de su palabra sino también en el lenguaje de nuestro corazón. Es en este espacio donde somos más capaces de alinearnos con su voluntad, sentir su paz y comprender su guía. Sin el silencio, es posible que estemos gritando al vacío, sin tomarnos el tiempo para detenernos y escuchar lo que Dios nos está diciendo. Es también en estos momentos de tranquilidad donde podemos reflexionar sobre los misterios más profundos de la fe. Mientras nos sentamos ante Dios en quietud, nuestros corazones pueden comenzar a reconocer la verdad de su presencia. El silencio de Dios no es una ausencia de comunicación, sino una invitación más profunda a entrar en comunión con Él. Es una invitación a experimentar su paz, a estar quietos y a saber que Él es Dios. Los lugares tranquilos, los espacios donde cesan las palabras, son donde el alma se sintoniza mejor con la voz de Dios. El poder del silencio en la oración no es un concepto nuevo, es tan antiguo como los propios profetas. Es un llamado a regresar a una forma más intencional de conectarse con Dios. En nuestro mundo lleno de ruido, debemos ser intencionales al crear espacios donde Dios pueda hablar. El silencio no está vacío. Es rico en potencial y rebosa de la oportunidad de escuchar y experimentar lo divino en formas que no podemos comprender solo con palabras. Es en la quietud donde encontramos nuestra conexión más profunda con el Creador. Si aprendemos a abrazar la quietud, a sentarnos en la quietud con Dios, podríamos descubrir que es en esos momentos cuando Él habla con mayor claridad. Y cuando lo hace, sus palabras no solo se escuchan, resuenan profundamente dentro de nosotros, transformando nuestro corazón, nuestra mente y toda nuestra relación con Él. El silencio puede parecer nada, pero en realidad lo contiene todo. Tiene la posibilidad de escuchar a Dios de la manera más íntima y personal. Quizás es hora de dar un paso hacia el silencio, abrazarlo y permitir que se convierta en un espacio donde Dios pueda moverse, hablar y transformarnos en formas que van más allá de nuestra comprensión. En un mundo que exige respuestas instantáneas, donde cada pregunta puede responderse con una consulta en un motor de búsqueda o con la respuesta de un mensaje de texto. El arte de la perseverancia en la oración parece un concepto antiguo. Sin embargo, es algo que Jesús, en su sabiduría, enfatizó por una razón. La parábola de la viuda persistente, narrada en Lucas 18, 1-8, es más que una simple historia, es una lección profunda sobre la naturaleza de la oración, la fe y la respuesta de Dios al corazón fiel. Esta viuda, una mujer sin poder, sin posición social y sin aliados en su búsqueda, buscó justicia de un juez que no temía a Dios ni se preocupaba por las personas. Día tras día, ella regresaba, sin inmutarse por su fría indiferencia. Su perseverancia fue la clave de su éxito. El juez, finalmente agotado por sus constantes súplicas, accedió a su petición, no porque lo mereciera, sino porque no dejaba de pedir. No tenía motivos para esperar resultados inmediatos, pero continuó, impulsada por una esperanza que trascendía las circunstancias visibles que la rodeaban. Jesús usó esta historia para enseñarnos sobre el poder de la perseverancia en la oración. Con demasiada frecuencia, tratamos la oración como una petición única, una súplica rápida de ayuda, y cuando no llega una respuesta inmediata, nos desanimamos. Pero en la historia de la viuda, vemos que la perseverancia no se trata solo de preguntar repetidamente, se trata de mantener la fe a pesar del silencio. Seguir llamando incluso cuando la puerta parece cerrada y confiar en que la espera tiene un propósito. En la quietud, en los momentos tranquilos donde las respuestas parecen distantes, algo poderoso está sucediendo bajo la superficie.
La persistencia de la viuda fue reflejo de una confianza inquebrantable. Cada día que pedía, cada vez que regresaba, su fe se fortaleció. No fue la falta de carácter del juez lo que le permitió tener éxito, fue su fe, su creencia de que su petición valía la pena, de que su petición eventualmente sería escuchada. Y así, ella perseveró. Aquí es donde radica el misterio de la oración, no en las respuestas, sino en la perseverancia. Cada momento dedicado a la oración, incluso cuando parezca sin respuesta, genera una confianza más profunda en la voluntad de Dios. Puede que no siempre comprendamos su momento, pero en nuestra persistencia, comenzamos a comprender que la respuesta de Dios siempre está alineada con un plan perfecto que es más grande que nuestros deseos momentáneos. Se nos recuerda en 1 Tesalonicenses 5:17, donde Pablo nos insta a orar sin cesar. Estas palabras no pretenden sugerir que debamos estar de rodillas en todo momento, sino más bien que nuestros corazones deben permanecer en un estado constante de comunión con Dios. Es un llamado a abrazar la naturaleza continua de la oración, a vivir de tal manera que llevemos nuestras peticiones a Dios no como un evento único, sino como una conversación continua. Esto no es fácil en un mundo que promete respuestas instantáneas, pero en el mundo de la oración, el proceso de esperar, de preguntar una y otra vez, se vuelve tan importante como la respuesta misma. El poder de la perseverancia en la oración no se trata de cambiar la mente de Dios, sino de cambiar nuestros corazones. Cada petición repetida nos acerca a Dios, alineando nuestros deseos con su voluntad. Con el tiempo, la perseverancia nos transforma. Nos enseña paciencia. Refina nuestra comprensión del tiempo de Dios. Nos abre los ojos al hecho de que Dios no siempre responde de inmediato porque nos está preparando para algo mayor. Como un alfarero que da forma al barro, el acto de esperar, de continuar orando, nos moldea como vasijas capaces de recibir su respuesta perfecta en el momento perfecto. En la espera, aprendemos qué es la verdadera confianza. Aprendemos a dejar de lado nuestra necesidad de control y abrazar la soberanía de Dios. Comenzamos a comprender que, si bien es posible que no veamos los resultados de inmediato, Dios siempre está obrando, incluso cuando su respuesta no es visible. Su momento, aunque a menudo misterioso, siempre es el correcto. Su demora no es una negación, es una invitación a crecer, a confiar y a profundizar nuestra relación con Él. La viuda de la parábola de Jesús nos enseña que la oración no se trata de conveniencia o rapidez, sino de perseverancia, de la fuerza silenciosa que surge al negarnos a abandonar nuestra fe. El acto de presentar repetidamente nuestras oraciones ante Dios es un acto de desafío a las expectativas del mundo. Es una declaración de que confiamos en el tiempo perfecto de Dios, incluso cuando no podemos ver el resultado. Y entonces, en nuestra propia vida, debemos preguntarnos, ¿cuán persistentes somos en nuestras oraciones? ¿Estamos dispuestos a seguir preguntando, a seguir llamando, incluso cuando las respuestas parecen lejanas? En esta perseverancia reside el misterio de la oración. Es a través de este acto de fe continua que nos alineamos más estrechamente con el corazón de Dios, confiando en que Él nos escucha, que está trabajando detrás de escena, incluso cuando no podemos ver su mano. A través de la perseverancia, somos refinados. A través de la perseverancia, nuestros corazones están preparados para las respuestas perfectas de Dios. Y a través de la perseverancia, aprendemos el verdadero significado de la fe, que lo que importa no es la respuesta inmediata, sino la confianza inquebrantable en aquel que tiene las respuestas. En los momentos tranquilos en los que el mundo se desvanece, hay una verdad que muchos luchan por aceptar plenamente: la verdadera oración no es solo un intercambio de deseos, sino una profunda entrega de nuestra voluntad. Cuando oramos, a menudo nos presentamos ante Dios con nuestras esperanzas, nuestros sueños y nuestras peticiones.
Pero ¿qué pasa si el propósito más profundo de la oración no es moldear el mundo según nuestros deseos, sino moldear nuestros corazones según la voluntad de Dios? Esta es la esencia de la rendición, el misterioso poder de dejarse llevar y ceder ante un plan superior. El acto de entrega en oración se puede ver más poderosamente en el jardín de Getsemaní. Allí, en las sombras del sufrimiento inminente, Jesús, plenamente consciente del tormento que le esperaba, se arrodilló ante su Padre en oración agonizante. Sus palabras resonaron a través de los siglos: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En ese momento, Jesús, el Hijo de Dios, reveló un profundo secreto sobre la oración. No siempre se trata de los deseos de nuestro corazón, sino de la sumisión de nuestro corazón a la voluntad del Padre. En su hora más oscura, cuando todo dentro de él gritaba por escapar, él se rindió. Eligió confiar en el plan de Dios antes que en su propia comprensión de lo que era mejor. Esta es la oración que resuena en los cielos, enseñándonos que la verdadera oración comienza con la silenciosa entrega de nuestra voluntad al mayor propósito de Dios. Abrazar la rendición en oración es dar un paso hacia lo desconocido. Es reconocer que hay cosas más allá de nuestra comprensión, cosas que nuestra mente humana no puede captar. No se trata simplemente de aceptar lo que sucede, sino de confiar en que lo que Dios ha planeado, aunque esté envuelto en un velo de misterio, es siempre para nuestro bien supremo. Este tipo de rendición no es fácil. Nos pide que liberemos el control, que abandonemos la ilusión de que podemos gestionar el curso de nuestras vidas y que pongamos nuestra confianza plenamente en las manos de Dios. En este acto de sumisión, a menudo nos enfrentamos a la cruda realidad de que el plan de Dios puede no estar alineado con nuestros propios deseos y que sus respuestas pueden venir en formas que no esperamos. Cuando nos rendimos, nos permitimos ser moldeados por la voluntad de Dios y, en esta configuración, encontramos una conexión más profunda con su presencia. Es en la liberación de nuestros propios deseos que hacemos espacio para el poder transformador de Dios. Como una vasija de barro colocada en las manos del alfarero, nuestros corazones son reformados, refinados y convertidos en algo más hermoso de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pero esta transformación requiere rendición. Exige que dejemos de lado los deseos y expectativas estrechamente arraigados que ponemos sobre nosotros mismos y los demás. Al dejar ir, nos abrimos a algo mucho más grande de lo que podríamos lograr por nuestra cuenta. Pero ¿qué pasa cuando nos rendimos? Encontramos la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que proviene no de saber todas las respuestas, sino de confiar en aquel que tiene todas las respuestas. En el acto de entrega, encontramos una fuerza silenciosa, una confianza firme en la bondad de Dios. Es en este lugar de entrega donde encontramos más plenamente el poder de la presencia de Dios. Porque cuando renunciamos a nuestra necesidad de controlar y aceptar su voluntad, nos alineamos con su plan divino. Y esta alineación trae una paz indescriptible que solo se puede experimentar en las profundidades de la oración. La rendición de la que hablamos no es una resignación pasiva, sino una elección activa, una decisión de ponernos en manos de Dios, sin importar el resultado. Requiere humildad, porque al rendirnos reconocemos que Dios es más sabio, más amoroso y más poderoso que nosotros. Requiere una fe profunda, porque debemos confiar en que el plan de Dios es mejor que cualquier cosa que podamos diseñar para nosotros mismos. Y requiere la voluntad de aceptar el misterio de la voluntad de Dios, sabiendo que es posible que no siempre entendamos por qué las cosas se desarrollan como lo hacen, pero confiando en que la sabiduría de Dios supera la nuestra. A través de la entrega, descubrimos que Dios no está distante o no responde a nuestras oraciones, sino que está presente de una manera profundamente personal. Su presencia se siente más profundamente no cuando exigimos, sino cuando cedemos.
Es en los momentos tranquilos de entrega que encontramos el poder transformador de Dios, y es en este lugar de entrega donde nuestra vida de oración se vuelve más profunda y rica. Comenzamos a orar no solo por lo que queremos, sino por lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Nuestra oración se centra menos en cambiar nuestras circunstancias y más en cambiar nuestros corazones, alineándolos con el corazón de Dios. Al rendirnos, aprendemos que la verdadera oración no se trata de imponer nuestra voluntad a Dios, sino de someternos a su voluntad con las manos abiertas y un corazón dispuesto. Es en este espacio donde nos transformamos más plenamente. Es aquí donde experimentamos la presencia profunda y permanente de Dios, una presencia que trae paz, fortaleza y una comprensión más profunda de su propósito divino para nuestras vidas. La entrega es la puerta de entrada a una vida de oración más profunda e íntima. No es fácil, pero es a través de este acto de confianza y sumisión que llegamos a conocer a Dios de una manera que las palabras por sí solas nunca podrán capturar. Al rendirnos, somos atraídos a una relación más cercana con el Creador, y en esta relación descubrimos el poder de la oración en su forma más verdadera, una ofrenda de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En los silenciosos pliegues de la oración, hay un poder que muchos pasan desapercibidos, una fuerza invisible que da forma a la esencia misma de nuestra relación con Dios. Es el acto gentil pero profundo de gratitud. Muchas veces, nuestras oraciones están cargadas de peticiones, cargas y el peso de lo que deseamos o nos falta. Venimos a Dios buscando soluciones, consuelo o liberación. Pero en medio de nuestras peticiones, olvidamos que hay un elemento dentro de la oración que puede cambiar los cielos mismos, una humilde ofrenda de acción de gracias. La gratitud es más que un simple gracias ofrecido después de una bendición. Es una práctica sagrada que cambia el curso de nuestro corazón. En Filipenses 4:6, Pablo nos invita a acercarnos a Dios no solo con nuestras luchas y peticiones, sino con acción de gracias. Nos insta a presentar nuestras peticiones con un corazón agradecido. Hay un profundo misterio en esta directiva, una verdad que va más allá del nivel superficial de simplemente estar agradecidos por las cosas buenas de nuestras vidas. La clave está en comprender que la gratitud nos alinea con la presencia de Dios de una manera que nuestras cargas por sí solas no pueden. Cuando elegimos acercarnos a Dios con gratitud, algo cambia dentro de nosotros. Es como si el mismo aire que nos rodea comenzara a zumbar con un poder silencioso, acercándonos a lo divino. La gratitud tiene una manera de cambiar nuestra perspectiva, recordándonos que incluso en medio de las pruebas hay mucho que agradecer. Desvía nuestra atención del peso de nuestros problemas y la sitúa firmemente en la bondad de Dios. Esto no es una negación de nuestras luchas, sino una elección de levantar los ojos hacia el Creador que es soberano sobre todo. Cuando reconocemos su bondad, incluso en momentos de dificultad, nos abrimos a una conexión más profunda con su Espíritu. El poder de la gratitud en la oración no se trata solo de reconocer las bendiciones que podemos ver. Se trata de entrenar nuestros corazones para ver lo invisible, la presencia divina que nos sostiene en cada momento. La gratitud nos lleva de un lugar de anhelo egocéntrico a un lugar de conciencia, donde comenzamos a reconocer las innumerables formas en que Dios está obrando en nuestras vidas. Cuando expresamos agradecimiento, incluso por las cosas más pequeñas, invitamos a la presencia de Dios a llenar el espacio entre nuestras palabras, y en ese espacio encontramos paz. Pero, ¿con qué frecuencia nos encontramos orando solo por las cosas que nos faltan, centrándonos únicamente en lo que aún no nos ha sido dado? ¿Cuántas veces nos hemos presentado ante Dios, agobiados por nuestras necesidades y deseos, sin tomarnos el momento para simplemente darle gracias? Hay una verdad profunda en la práctica de la gratitud: no es la ausencia de luchas lo que nos otorga paz,
sino el reconocimiento de que Dios está presente con nosotros en todo momento. Cuando damos gracias, reconocemos que los desafíos que enfrentamos no son el final de la historia. Confiamos en que, incluso en medio de ellos, Dios es bueno, fiel y siempre presente. La gratitud transforma nuestra vida de oración. Nos abre a las bendiciones que ya nos rodean, esperando ser reconocidas. A medida que volvemos nuestro corazón al agradecimiento, comenzamos a ver la mano de Dios en lugares que alguna vez pasamos por alto. Es en los pequeños momentos de gracia, una oración contestada, un susurro silencioso en el alma, el calor del sol en nuestro rostro, que recordamos la presencia constante de Dios. Estas no son coincidencias. Son citas divinas, y cuando cultivamos un corazón de gratitud, nos sintonizamos más con estos momentos sagrados. En un mundo que constantemente nos empuja hacia la insatisfacción, donde nos enseñan a esforzarnos siempre por más, el acto de gratitud se convierte en un acto revolucionario. Desafía la mentalidad que dice que necesitamos más para estar contentos y nos presenta la poderosa verdad de que la satisfacción proviene de reconocer lo que ya tenemos. La gratitud no niega las dificultades de la vida, pero nos enseña a mantener en equilibrio tanto las pruebas como las bendiciones, confiando en que Dios está obrando todas las cosas para bien. El poder de la gratitud es transformador. No cambia simplemente lo que pedimos, cambia la forma en que preguntamos. Cuando acudimos a Dios con un corazón agradecido, nuestras peticiones ya no son pesados gritos de ayuda sino humildes ofrendas, sabiendo que el acto mismo de acudir ante Dios en oración es en sí mismo un regalo. La gratitud cambia nuestro enfoque de nuestras propias necesidades a la inmensidad de la bondad de Dios. Nos recuerda que Dios no es simplemente un proveedor, sino una presencia que llena cada rincón de nuestras vidas. En este intercambio sagrado, llegamos a ver que cada momento está impregnado de lo divino y nuestros corazones se sintonizan más con las bendiciones que ya son nuestras. A medida que abrazamos la gratitud, descubrimos que nuestras oraciones se centran menos en pedir y más en reconocer. Comenzamos a celebrar la bondad de Dios, incluso cuando las respuestas a nuestras peticiones parecen retrasadas o diferentes a lo que habíamos imaginado. La gratitud abre la puerta a una comprensión más profunda de la fidelidad de Dios y a una mayor conciencia de su presencia en nuestras vidas. Es un recordatorio de que nunca estamos verdaderamente solos, que estamos en el abrazo de un Padre amoroso que, incluso cuando el camino es difícil, siempre está con nosotros. Siempre es bueno y siempre es digno de nuestro agradecimiento. El papel de la gratitud en la oración no es solo recibir, sino reconocer los inconmensurables dones ya dados. Es en la práctica de la acción de gracias que encontramos nuestros corazones transformados, nuestros espíritus elevados y nuestra conexión con Dios profundizada. La gratitud no es solo la nota final de una oración, es el comienzo de un viaje hacia el corazón de Dios. Cuando abrimos la Biblia, abrimos la puerta a un mundo de sabiduría sagrada que ha resistido la prueba del tiempo. En cada página resuenan las voces de aquellos que han recorrido el camino de la fe antes que nosotros, ofreciéndonos vislumbres de las profundidades del corazón de Dios. Sin embargo, ¿con qué frecuencia pasamos por alto el poder que reside en orar a través de las Escrituras? En la quietud de la oración, mientras elevamos nuestro corazón y nuestra mente a Dios, descubrimos que las mismas palabras de la Biblia pueden guiar y transformar nuestras peticiones, acercándonos a lo divino de lo que jamás podríamos imaginar. Orar a través de las Escrituras no es solo recitar palabras antiguas, sino entrar en una unión profunda con las verdades eternas que contienen. La Biblia es un documento vivo, rico en oraciones que abarcan todo el espectro de la experiencia humana. Desde las jubilosas alabanzas de David hasta los gritos angustiados de los salmistas, las Escrituras dan voz a nuestras emociones más profundas. Estos no son solo registros históricos,
son invitaciones a conectarnos con el corazón eterno de Dios. En cada pasaje hay un susurro del Espíritu Santo que nos llama a una relación más profunda con el Creador, llamándonos a alinear nuestros corazones con su voluntad. Imagínese, por un momento, orar las palabras de los Salmos. En el Salmo 23 encontramos la reconfortante seguridad de que el Señor es mi pastor, nada me faltará. En estas pocas palabras, el salmista expresa la máxima confianza en la provisión de Dios, una confianza que trasciende cualquier comprensión terrenal. Cuando oramos estas palabras, no simplemente las recitamos, estamos invitando al Espíritu de Dios a recordarnos su fidelidad. Estamos permitiendo que la paz de esas palabras se instale en lo profundo de nuestras almas, transformando nuestras ansiedades en tranquila seguridad. Es como si, en estos momentos, nos volviéramos uno con el salmista, uniéndonos al coro eterno de aquellos que han confiado en la provisión de Dios en cada etapa de la vida. Y, sin embargo, no son solo las alegres oraciones de alabanza las que hablan a nuestros corazones. La Biblia también contiene los lamentos de aquellos que han clamado en sus momentos más oscuros. En la angustia del Salmo 42, el salmista pregunta, ¿por qué, alma mía, estás abatida? ¿Por qué estoy tan perturbado dentro de mí? Estas palabras no son desconocidas para quienes han enfrentado pruebas y en ellas encontramos un lugar seguro para expresar nuestro propio dolor y anhelo. Cuando oramos mediante los salmos de lamento, no pretendemos que nuestro dolor no exista. En cambio, se lo ofrecemos a Dios, reconociendo que Él es el único que puede sanar nuestras heridas. Lo invitamos a nuestro sufrimiento y, al hacerlo, descubrimos que incluso en nuestros momentos más bajos, no estamos solos. Las palabras de las Escrituras se convierten en un puente que conecta nuestro quebrantamiento con el toque sanador de Dios. Esta práctica de orar a través de las Escrituras no es meramente un ejercicio intelectual. Es una disciplina espiritual que nos abre a la guía del Espíritu Santo. Al pronunciar las palabras de las Escrituras en voz alta o incluso meditar en ellas en silencio, invitamos al Espíritu a moverse en nuestros corazones, dando forma a nuestros deseos y alineando nuestra voluntad con la de Dios. El acto de orar las Escrituras no se trata de cambiar la opinión de Dios, se trata de abrirnos a su voluntad, entregando nuestros deseos a su plan perfecto. A través de estas palabras, somos transformados, a medida que el Espíritu Santo obra dentro de nosotros, moldeando suavemente nuestros corazones para reflejar el de Dios. La belleza de orar las Escrituras es que nos lleva más allá de nosotros mismos. No se trata solo de nuestras propias peticiones o necesidades, se trata de entrar en el corazón mismo de Dios. Cuando oramos las palabras de las Escrituras, nos unimos a la conversación eterna que ha estado sucediendo desde el principio de los tiempos. Estamos invitados a ocupar nuestro lugar junto a la gran nube de testigos que nos han precedido, ofreciendo nuestras oraciones en unión con las de ellos. Este acto de oración se convierte en una expresión de comunión, no solo con Dios, sino con toda la creación, a medida que alineamos nuestras voces con las antiguas oraciones que se han ofrecido a lo largo de los siglos. Al sumergirnos en las palabras de las Escrituras, comenzamos a ver la oración bajo una nueva luz. La oración ya no es una actividad solitaria, se convierte en una relación dinámica, una conversación continua con lo divino. Al orar las Escrituras, encontramos a Dios en formas que van más allá de nuestro propio entendimiento. Las palabras de la Biblia son más que solo historia, son la voz viva y respirante de Dios, que habla directamente a nuestras vidas. Tienen el poder de sanar, convencer, consolar y guiar. Cuando alineamos nuestras oraciones con estas santas palabras, accedemos a una fuente de sabiduría y fuerza divinas que nos ayuda incluso en los momentos más difíciles.
La práctica de orar a través de las Escrituras es una invitación a dejar que la palabra de Dios moldee nuestras vidas. Es un llamado a entregar nuestro corazón al poder transformador de su verdad. Al alinear nuestras oraciones con las Escrituras, no simplemente le pedimos a Dios que cumpla nuestros deseos, nos estamos abriendo a su voluntad, confiando en que su plan para nosotros es mucho mayor que cualquier cosa que podamos imaginar. En este acto sagrado, nos encontramos más cerca de Dios, y en esa cercanía, descubrimos la paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. A través de la oración y las Escrituras, entramos en una danza misteriosa con lo divino. Hablamos las palabras de las Escrituras y, al hacerlo, escuchamos la voz de Dios resonando en nosotros, guiándonos, consolándonos y conduciéndonos cada vez más profundamente a su presencia. Es en este intercambio sagrado donde encontramos el verdadero poder de la oración, el poder de ser transformado, de ser completo y de acercarnos cada vez más al corazón de Dios. Una vida de oración más profunda no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un viaje que requiere paciencia, perseverancia y entrega. Se trata de ir más allá de la superficie y buscar una conexión profunda con Dios. Los secretos para una vida de oración más profunda se encuentran en los espacios entre las palabras, en la persistencia de la fe, en la entrega de nuestra voluntad, en la actitud de gratitud y en la sabiduría de las Escrituras. Cuando comiences a aplicar estos principios a tu propia vida de oración, recuerda que Dios no está distante. Él está escuchando. Él está esperando. Y así como conoció a los antiguos profetas, anhela encontrarse contigo en los lugares tranquilos, en los momentos de entrega y en lo más profundo de tu alma. El camino hacia una vida de oración más profunda es un viaje sagrado, y cuanto más lo recorras, más descubrirás los misterios de la presencia de Dios. Sigue buscando. Sigue orando. Y lo más importante, sigue escuchando.